Bienvenidos a Reportero Águila, el canal donde podrás recibir las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Vamos a las noticias. El comentario de Rafa Márquez sobre el Club América empezó a circular como un murmullo que crece en los pasillos del fútbol mexicano, y la manera en la que fue interpretado encendió la imaginación de muchos aficionados. No fue una declaración directa, ni una confesión abierta, sino una reflexión cargada de respeto, de esas que dejan espacio para que cada quien complete la historia a su manera. En el tono tranquilo que suele usar cuando habla de fútbol, Márquez dejó entrever admiración por la estructura del club, por su mentalidad competitiva y por esa sensación de grandeza que, según él, se respira incluso desde fuera. Algunos lo tomaron como una simple cortesía, otros como una señal más profunda, casi como un mensaje cifrado para quienes saben leer entre líneas. El rumor se alimenta de la figura del propio Rafa, un referente que rara vez habla sin medir el impacto de sus palabras. Cuando alguien con su trayectoria menciona al América con elogios, inevitablemente se despiertan sospechas, especulaciones y teorías. En redes y charlas de café se empezó a decir que no era casualidad, que quizá había algo más detrás de ese discurso aparentemente inocente. Y así, sin necesidad de confirmaciones oficiales, la conversación tomó vida propia, creciendo con cada repetición, con cada interpretación apasionada de lo que realmente quiso decir. Para entender por qué estas palabras generan tanto ruido, hay que considerar el peso simbólico de Rafa Márquez dentro del fútbol. Su historia como jugador y líder lo convierte en una voz autorizada, alguien cuya opinión suele marcar tendencia. Cuando habla bien de un club como el América, que ya de por sí vive bajo los reflectores, el efecto se multiplica. Algunos analistas improvisados aseguran que Márquez ve en el América un proyecto sólido, una institución que sabe reinventarse y mantenerse vigente. Otros sugieren que el elogio podría estar vinculado a una visión a futuro, como si Rafa estuviera evaluando posibilidades más allá de lo evidente. No falta quien diga que simplemente reconoció el trabajo bien hecho, sin dobles intenciones, pero en el fútbol pocas cosas se toman al pie de la letra. El ambiente se presta para pensar que estas palabras podrían ser el inicio de algo más grande, quizá un acercamiento, quizá una coincidencia que más adelante cobrará sentido. Mientras tanto, el nombre de Rafa se asocia de nuevo con rumores, con esa mística que rodea a las grandes figuras cuando opinan sobre clubes de peso, alimentando debates interminables entre seguidores y críticos. El Club América, por su parte, siempre ha sido un imán para este tipo de comentarios. Es una institución que despierta pasiones extremas, tanto admiración como rechazo, y por eso cualquier elogio se amplifica. Cuando Márquez habló de la identidad del club, de su exigencia constante y de la manera en que se prepara para competir, muchos lo interpretaron como una validación externa muy valiosa. En un entorno donde las palabras suelen ser medidas con lupa, ese reconocimiento se siente como una especie de respaldo moral. Los rumores dicen que dentro del entorno americanista se recibió con agrado, aunque de manera discreta, como quien escucha algo positivo pero prefiere no hacer ruido. A nivel mediático, sin embargo, la bola ya estaba rodando. Cada frase fue analizada, desmenuzada y reinterpretada, como si escondiera mensajes secretos. Algunos aficionados incluso aseguran que se notaba una cercanía emocional en el tono de Rafa, una familiaridad que va más allá del simple respeto profesional. Todo esto contribuye a una narrativa que se construye sola, donde la especulación se convierte en protagonista y la realidad queda envuelta en un velo de misterio atractivo. No es la primera vez que una figura histórica genera revuelo con simples palabras. En el fútbol, los silencios y los elogios dicen tanto como las acciones. Rafa Márquez es consciente de ello, y por eso resulta interesante cómo eligió expresarse. No habló de títulos ni de resultados, sino de valores, de cultura, de una forma de entender el juego. Ese enfoque fue suficiente para que muchos imaginaran escenarios futuros. Algunos sueñan con verlo más cerca del club, otros piensan que solo quiso destacar lo evidente. La especulación se alimenta también del contexto actual del fútbol mexicano, donde los proyectos a largo plazo son cada vez más valorados. Márquez, con su experiencia internacional, parece apreciar ese tipo de visión, y el América encaja perfectamente en esa descripción. Así, las palabras se transforman en combustible para historias que todavía no existen, pero que en la mente del aficionado ya se sienten reales. El rumor se convierte en conversación diaria, en tema recurrente, en un hilo que conecta pasado, presente y un futuro imaginado. La reacción de la afición fue tan diversa como intensa. Mientras algunos celebraron el gesto y lo tomaron como un reconocimiento merecido, otros se mostraron cautelosos, recordando que en el fútbol las palabras se las lleva el viento.
Sin embargo, incluso los más escépticos admiten que no es común escuchar a Rafa Márquez hablar con tanta claridad positiva sobre el América. En programas de opinión y transmisiones en línea, la frase se repitió una y otra vez, acompañada de interpretaciones personales. El rumor creció porque no hubo desmentidos ni aclaraciones, solo silencio, ese silencio que en el fútbol suele decir mucho. Cada pausa de Rafa, cada entrevista posterior sin mención al tema, fue vista como una confirmación indirecta de que algo se estaba gestando. Aunque nadie puede afirmar nada con certeza, la narrativa ya estaba instalada, y el público, ávido de historias, la adoptó como propia. Así, lo que comenzó como un comentario aislado se transformó en una especulación colectiva, alimentada por la pasión y la imaginación. En este contexto, el elogio de Rafa Márquez al Club América se siente como una pieza más de un rompecabezas que aún no se arma del todo. No hay anuncios, no hay comunicados, solo sensaciones y lecturas entre líneas. Esa es precisamente la magia del rumor, su capacidad para mantener viva la conversación sin necesidad de hechos concretos. El nombre de Rafa sigue resonando junto al del América, y cada vez que se menciona uno, el otro aparece inevitablemente en la charla. Para un YouTube deportivo, este tipo de historias son oro puro, porque conectan emoción, historia y expectativa. La gente quiere creer que hay algo más, que estas palabras no fueron casuales. Y mientras no haya una respuesta definitiva, la especulación seguirá creciendo, alimentando debates y manteniendo encendida la llama de la curiosidad futbolera. A medida que el rumor se expande, empiezan a surgir interpretaciones más profundas sobre lo que realmente significa que Rafa Márquez hable bien del Club América. Algunos aseguran que no se trata solo de un elogio institucional, sino de una coincidencia que refleja afinidad de filosofías. Rafa siempre ha sido identificado con la disciplina, el trabajo silencioso y la búsqueda constante de excelencia, valores que muchos asocian directamente con la imagen que el América proyecta. Desde esta perspectiva, las palabras de Márquez suenan casi como un reconocimiento natural, como si estuviera hablando de un entorno en el que se sentiría cómodo. La especulación se vuelve más interesante cuando se recuerda que Rafa ha estado involucrado en procesos formativos y proyectos deportivos, lo que lleva a pensar que su mirada va más allá del corto plazo. Así, el rumor se transforma en una especie de novela abierta, donde cada quien añade su propio capítulo, imaginando escenarios que van desde colaboraciones futuras hasta simples coincidencias cargadas de simbolismo. En las conversaciones informales, muchos aficionados señalan que el respeto entre figuras del fútbol y clubes grandes no surge de la nada. Dicen que se construye con el tiempo, observando decisiones, formas de trabajar y maneras de afrontar la presión. En ese sentido, el América ha sido un club constantemente observado, y Rafa Márquez, con su ojo crítico, habría encontrado motivos suficientes para hablar bien de él. Este tipo de análisis alimenta la idea de que el comentario no fue improvisado, sino el resultado de una reflexión más profunda. El rumor se fortalece porque no contradice ninguna lógica conocida del fútbol. Al contrario, parece encajar perfectamente con la narrativa de un personaje que valora los proyectos bien estructurados. Así, cada repetición de la historia añade matices, y lo que al principio fue solo una frase se convierte en un relato complejo, lleno de posibles significados y lecturas ocultas. El silencio posterior de Rafa Márquez también juega un papel clave en esta especulación. No hubo aclaraciones, ni intentos de bajar la intensidad del debate. Para muchos, esa ausencia de respuesta es casi tan elocuente como las palabras iniciales. En el fútbol, cuando alguien quiere cerrar un tema, suele hacerlo de manera directa. Aquí no ocurrió, y eso deja espacio para que la imaginación vuele. Los seguidores del América, acostumbrados a vivir bajo la lupa, tomaron el elogio como una especie de validación externa, algo que refuerza su sentido de identidad. Mientras tanto, quienes observan desde fuera ven en este episodio un ejemplo más de cómo las figuras influyentes pueden mover emociones con simples comentarios. El rumor se mantiene vivo porque no hay nada que lo contradiga, solo interpretaciones que se superponen unas a otras, creando un mosaico narrativo fascinante. También hay quienes sugieren que Rafa Márquez, al hablar bien del América, estaba enviando un mensaje más amplio sobre el fútbol mexicano en general. En esta lectura, el club funciona como símbolo de una estructura que, con sus virtudes y defectos, ha sabido mantenerse relevante. Rafa, con su experiencia internacional, podría estar resaltando la importancia de ese tipo de instituciones para el desarrollo del deporte. Sin embargo, incluso esta interpretación más neutral no logra apagar la chispa del rumor. Porque en un entorno tan cargado de emociones, cualquier palabra positiva se magnifica. El América, por su historia y su peso mediático, se convierte en el centro de atención,
y Rafa Márquez, en el catalizador perfecto para la especulación. Así, la historia sigue creciendo, alimentada por análisis, opiniones y debates que parecen no tener fin. Desde la perspectiva de la narrativa YouTube, este tipo de rumor es ideal para mantener enganchada a la audiencia. No hay certezas, solo posibilidades. Se puede hablar de respeto, de admiración, de coincidencias y de futuros imaginados sin afirmar nada de manera definitiva. Esa ambigüedad es la que mantiene viva la conversación. Cada nuevo comentario de Rafa, aunque no tenga relación directa, es observado con lupa, buscando pistas que confirmen o desmientan la teoría. Mientras tanto, el Club América sigue siendo mencionado como parte de esa ecuación, incluso cuando no hace nada para alimentar el rumor. Es una dinámica casi inevitable en el fútbol moderno, donde la narrativa es tan importante como lo que ocurre en la cancha. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados del América. Al final, lo que queda es una historia abierta, construida a partir de un elogio y sostenida por la pasión colectiva. Rafa Márquez habló bien del Club América, y eso fue suficiente para encender la imaginación de miles de personas. No sabemos si hubo una intención más allá de la cortesía, ni si en el futuro esta historia tendrá un giro inesperado. Lo que sí es seguro es que el rumor seguirá circulando, adaptándose, transformándose con cada nueva interpretación. Y en ese proceso, tanto Rafa como el América continúan ocupando un lugar central en la conversación futbolera, demostrando una vez más que en este deporte, las palabras también juegan su propio partido. El eco de estas palabras sigue resonando porque en el fútbol la percepción muchas veces pesa tanto como la realidad. Cuando alguien como Rafa Márquez habla con respeto y admiración de un club específico, se activa una memoria colectiva cargada de simbolismos. Para muchos, no se trata solo de lo que dijo, sino de quién lo dijo y en qué momento de su trayectoria lo expresó. Rafa ya no es únicamente una exfigura dentro de la cancha, ahora es un referente de pensamiento, de análisis y de construcción deportiva. Por eso, el rumor crece al imaginar que su mirada sobre el América podría estar influida por algo más que una opinión pasajera. Hay quienes aseguran que ese elogio refleja una observación detallada del modelo del club, de su capacidad para sostener una identidad fuerte incluso bajo presión constante. En charlas informales se dice que Márquez valora profundamente los entornos donde la exigencia es permanente, y el América encaja perfectamente en esa descripción. Así, la especulación toma forma de relato, donde cada detalle aparentemente menor se vuelve significativo. El tono, las pausas, las palabras elegidas, todo se analiza como si fuera parte de un mensaje más amplio que todavía no se revela por completo. Otro elemento que alimenta este rumor es la forma en que el entorno mediático lo ha adoptado casi como una historia inevitable. No se habla de hechos, sino de sensaciones, de lecturas emocionales que conectan con la audiencia. El América siempre ha sido un club que genera conversación, y cuando un nombre como el de Rafa Márquez entra en esa narrativa, el interés se multiplica. Algunos opinadores sugieren que estas palabras podrían ser una manera elegante de posicionarse, de dejar claro que reconoce el peso de ciertas instituciones. Otros van más allá y aseguran que es una señal de apertura, una forma de decir que observa con atención lo que ocurre ahí. Aunque nada de esto se puede confirmar, el rumor se mantiene vivo porque resulta creíble dentro del imaginario futbolero. La historia no necesita pruebas para circular, solo necesita personajes fuertes y emociones compartidas. Y en ese sentido, tanto Rafa como el América cumplen perfectamente ese papel, convirtiéndose en protagonistas de una especulación que se renueva cada vez que alguien vuelve a mencionar el tema. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol América. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.